Son las 3 de la mañana. Te despiertas con el corazón acelerado, el pecho apretado, una sensación absurda de que algo terrible va a pasar. Miras el móvil. No hay mensajes. Nadie ha llamado. Todo está en silencio. Intentas calmarte. No tengo ningún problema grave. Mi vida está más o menos bien. ¿Por qué me siento así? Te das la vuelta, pero el nudo en el estómago no se va. Es como si tu cuerpo recordara un peligro que tu mente no consigue nombrar. Ahora imagina que no eres el único, que tu madre también dormía mal, que tu abuela se despertaba cada noche para comprobar si todo estaba cerrado, que tu bisabuelo jamás hablaba de ciertas cosas, pero tenía esa mirada de quien siempre espera malas noticias. Generaciones distintas, la misma sensación de amenaza, el mismo miedo a perderlo todo de un día para otro, como si una emoción hubiera pasado de pecho en pecho, de siglo en siglo, sin que nadie la pudiera soltar del todo. La mayoría de nosotros piensa en sus traumas como algo que le pasó a uno mismo. Una infancia complicada, un abandono, un accidente, una relación que nos rompió. Pero ¿y si parte de lo que sientes no empezó contigo? ¿Y si llevas en el cuerpo un eco de guerras que no viviste, de hambrunas que no sufriste, de persecuciones que solo conoces por libros y aún así te afectan? La idea parece de película, pero poco a poco se ha ido abriendo paso. El dolor profundo puede viajar por el tiempo. Psicólogos y psiquiatras se dieron cuenta hace décadas de algo inquietante. Hijos y nietos de personas que habían vivido horrores, campos de concentración, exterminio, hambruna extrema, mostraban síntomas emocionales parecidos, incluso cuando habían crecido en entornos seguros, como si el cuerpo hubiera heredado una especie de manual de supervivencia escrito en momentos de emergencia. La biología, a través de la epigenética, añadió otra pieza al rompecabezas. Sabemos que el estrés brutal, el miedo constante, la falta de comida, la violencia, pueden alterar la forma en que ciertos genes se encienden o se apagan. No cambian las letras del ADN, pero sí la manera en que ese ADN se expresa. Es como si la experiencia extrema dejara notas adhesivas en los márgenes de tus genes. Cuidado con la escasez. No confíes del todo. Vive en alerta. Y esas notas, en algunos casos, pasan a la siguiente generación. Si miras la historia de España con estos ojos, de repente muchas cosas encajan. No hablamos de un país que haya vivido uno o dos sustos. Hablamos de siglos de expulsiones, guerras, dictaduras, silencios obligados. En 1492, los judíos sefardíes fueron expulsados de la tierra que llamaban hogar desde hacía siglos. Muchos tuvieron que marcharse de repente, dejando casas, tumbas, recuerdos. Otros se quedaron a cambio de renunciar públicamente a su fe y a menudo a su identidad. En el siglo XVII, miles de moriscos descendientes de musulmanes obligados a convertirse fueron igualmente expulsados. Familias enteras aprendieron que ser quien eres puede costarte la vida. La estrategia de supervivencia fue clara. Calla, mezcla, disimila, borra, salta unos siglos. Entre 1936 y 1939, la guerra civil convierte el país en una herida abierta. Vecinos enfrentados, hermanos divididos en bandos opuestos, fusilamientos, desaparecidos, cárceles, exiliados cruzando fronteras con lo opuesto. Justo después, décadas de dictadura. Miedo a hablar, miedo a opinar, miedo a ser señalado. Historias que solo se contaban en voz baja, en la cocina, con la radio apagada. Niños que crecieron viendo a sus padres bajar la voz al mencionar ciertos nombres, cambiar de tema cuando alguien entraba en la habitación. Y ahora imagina la cadena completa. Tus bisabuelos aprendieron a sobrevivir en un mundo donde una frase podía llevarte a la cárcel. Tus abuelos aprendieron a no hacer preguntas. Tus padres crecieron con mensajes como no te metas, no llames la atención, más vale pasar desapercibido. Y tú,
nacido en otra época, en otro contexto, quizás en democracia, con internet y supermercados llenos, ¿sientes una vergüenza extraña a la hora de mostrar lo que piensas? Un miedo desproporcionado a equivocarte en público, una sensación de peligro cuando subes la voz. Nadie te lo ha contado así, pero tu cuerpo vive como si todavía hubiera algo que temer. Los secretos familiares son otra forma de ese mismo peso invisible. Casi todos los árboles genealógicos tienen huecos. Un abuelo del que nadie habla. Una tía que se fue y nunca más se supo nada. Un embarazo oculto. Una muerte envuelta en medias verdades. Una historia de la abuela que siempre se corta en el mismo punto. Lo curioso es que una y otra vez se ve el mismo patrón. Lo que no se cuenta, se actúa. La generación que no sabe el secreto lo siente en forma de síntomas, repeticiones, miedos irracionales. Como si el sistema familiar intentara, a través de los descendientes, sacar a la superficie algo que fue enterrado vivo. No hace falta ponerse místico para entenderlo. Si en una familia hubo una ruina económica traumática, es fácil que se transmita un miedo profundo al dinero, incluso cuando las cuentas van bien. Si una mujer fue humillada por vivir su sexualidad, no es raro que sus hijas y nietas crezcan con culpa al disfrutar. Si un hombre fue castigado por pensar diferente, las generaciones siguientes pueden sentir un vértigo enorme cuando se atreven a opinar. La ciencia académica es prudente. Recuerda que no todos los patrones son epigenética, que no todo puede medirse en laboratorio, que también existe la educación, la cultura, la imitación. Pero incluso con esa prudencia, el mensaje es claro. El trauma no se queda encerrado en una sola vida. Se filtra en la crianza, en la forma de amar, en lo que se calla, en lo que se repite. Y, en algunos casos, deja huellas biológicas sutiles que preparan al cuerpo para un mundo que ya no existe, pero que interiormente seguimos temiendo. Aquí aparece la idea central de este documental. Quizás tú no seas solo tú. Eres, en parte, la continuación de historias que nadie te contó del todo. Eres la punta de un hilo que viene de muy lejos. Cuando te sientes demasiado sensible, demasiado asustado, demasiado culpable sin motivo, puede que no estés fallando. Puede que estés cargando emociones antiguas que no encontraron salida. La buena noticia es que, si eso es así, tú no eres solamente el final de esa cadena. También puedes ser el punto de giro. La generación que mira hacia atrás sin miedo, que pone palabras donde antes hubo silencio, que reconoce, esto no empezó conmigo, pero conmigo puede transformarse. En la segunda parte vamos a entrar todavía más profundo. Cómo el linaje escribe mensajes en tu cuerpo. ¿Qué patrones típicos hereda una familia marcada por guerra, hambre o exilio? Y cómo el silencio de tus abuelos puede convertirse en tu ansiedad de hoy. Porque para sanar algo, primero hay que iluminarlo. Y la luz, en este caso, empieza por una pregunta simple y brutal. ¿Y si una parte del dolor que sientes no es solo tuya? Si en la primera parte abrimos la puerta con una pregunta incómoda, y si una parte de tu dolor no empezó contigo, ahora vamos a entrar en la casa. Vamos a bajar a la cocina, al salón, al dormitorio, a esas escenas cotidianas donde el pasado se cuela sin pedir permiso. Porque el trauma transgeneracional no vive en teorías abstractas, vive en gestos pequeños, en frases repetidas, en decisiones aparentemente tontas que tomas todos los días. Imagina una escena sencilla. Una madre abre la nevera. No hay demasiado dentro, pero hay lo suficiente. Aún así, ella suspira y dice, hay que comprar más, por si acaso. Su hijo, de 6 años, la mira sin entender del todo, pero se le queda grabada esa preocupación. Años después, ese niño, ya adulto, tendrá siempre la despensa llena. Comprará comida de más. Se pondrá nervioso si ve la nevera medio vacía. Comerá rápido, aunque nadie le esté quitando el plato. Si le preguntan, dirá, no sé, me da cosa que falte.
Lo que quizás no sabe es que su abuela pasó hambre de verdad, que su bisabuelo hizo colas interminables para conseguir pan, que en su árbol hay historias de platos vacíos y noches sin cenar que nunca se contaron del todo. Pero el cuerpo vive como si se acordara. Otro ejemplo, una mujer joven en una oficina levanta la mano en una reunión. Tiene una idea buena, ha preparado datos, pero justo cuando va a hablar, le sube un calor a la cara. El corazón se acelera, la garganta se cierra, baja la mano. Luego lo digo, se miente, no lo dice. Sale de la reunión enfadada consigo misma, pensando, soy tonta, siempre me quedo callada. En su familia, nadie le dijo, si hablas te van a matar, pero sí escuchó cientos de veces, mejor no opinar, no te metas en líos. En este país, abrir la boca nunca fue buena idea. Su abuelo vio a un vecino desaparecer por decir lo que pensaba. Su madre creció sabiendo que lo más seguro era ser discreta. Ella, nacida en otro tiempo, con otros derechos, sigue sintiendo ese freno invisible en la voz. Piensa ahora en el tema del dinero. Un hombre que gana bien siente una culpa rara cada vez que se permite algo para sí. Un viaje, una prenda de calidad, un restaurante mejor, compra. Pero luego se castiga mentalmente, no me lo merezco, es demasiado. Y si mañana todo se viene abajo. En su historia familiar hubo una quiebra, una expropiación, una ruina que nadie ha digerido del todo. Un bisabuelo que perdió tierras, un abuelo que vio cómo se llevaban todo, un padre que vivió con el mantra, ahorra, ahorra, ahorra que la vida siempre te lo quita. Y él, desde una situación material mucho más segura, vive como si todavía estuviera a un paso del desastre. También pasa con el amor. Familias donde las mujeres fueron humilladas por elegir pareja, castigadas por divorciarse, expulsadas por amar a la persona equivocada. Generaciones después, una chica siente que cada vez que se enamora, tiene que esconderlo, justificarlo, sentirse culpable. O al revés, un chico repite una y otra vez relaciones con personas que lo maltratan, sin entender por qué no consigue elegir bien. En su linaje, quizá hubo pactos silenciosos. Aguanta, no te quejes. Los golpes son normales. No rompas la familia. El cuerpo aprende que el amor duele y busca, sin querer, aquello que reconoce aunque sea tóxico. Hay familias donde el tema es la migración. Un abuelo que tuvo que cruzar el océano en un barco, dejando atrás todo, prometiendo volver pronto y nunca regresando. Una abuela que guardó la llave de una casa que ya no existía, como símbolo de un hogar perdido. Esos exilios dejan una marca especial. Generaciones que sienten que no pertenecen a ningún sitio, que se sienten extranjeras incluso en su propio país, que tienen miedo a echar raíces por si toca irse otra vez. Personas que cambian de ciudad, de trabajo, de pareja, una y otra vez, con una inquietud que no saben explicar. ¿Cómo se transmite todo esto si nadie se sienta a decir, hijo, te paso mi trauma? Se transmite en frases automáticas, en gestos, en silencios. No confíes en nadie. No hagas preguntas. Eso, en esta casa, no se habla. En nuestra familia, siempre ha sido así. Más vale pasar desapercibido. Cada una de esas frases, repetidas cientos de veces, va modelando el mapa interno de un niño. Le enseña qué emociones están permitidas y cuáles no. Le muestra qué partes de sí mismo debe esconder para ser aceptado. Le indica qué riesgos son demasiado peligrosos, incluso cuando objetivamente ya no lo son. Luego está el cuerpo, que habla incluso cuando la boca calla. Dolores crónicos, sin explicación médica clara. Problemas digestivos que empeoran en situaciones emocionales. Insomnio, ataques de pánico, de la nada. A veces, cuando empiezas a explorar la historia familiar, descubres que no eres el primero. Tu abuela tenía nervios. Tu madre siempre tuvo el estómago delicado. Tu tío nunca dormía bien. Síntomas diferentes con una raíz parecida. Un sistema nervioso entrenado durante generaciones para vivir en alerta. Imagina una familia
donde hubo violencia doméstica durante décadas. Quizá ya nadie pega a nadie hoy, pero el ambiente sigue tenso. Los hijos aprenden a leer cada microgesto de la cara del adulto para anticipar un estallido. Aprenden a caminar en puntillas, a ser buenos, a no molestar. De adultos, muchas veces se convierten en expertos en detectar emociones ajenas, pero completamente desconectados de las suyas. Sus cuerpos viven en modo scan, escaneando todo el rato el entorno, atentos a cualquier cambio de tono, cualquier mirada rara. Son excelentes mediadores, amigos, colegas, pero por dentro están agotados. Esa hipervigilancia que quizás salvó a sus antepasados, ahora los quema por dentro. También existe el peso de la culpa heredada. No solo se transmite el rol de víctima. A veces, en los linajes, hubo gente que dañó a otros. Un abuelo delató a vecinos. Un bisabuelo firmó papeles de expropiación. Alguien participó en persecuciones o en abusos. Esos temas se tapan, se niegan, se esconden en un cajón con doble llave. Pero el sistema familiar sabe. Y en generaciones posteriores aparecen personas que se sienten culpables casi por existir, que sabotean su propio éxito, que se castigan cada vez que algo les sale bien, como si pagaran una deuda que nadie ha nombrado, pero que está flotando en el aire. La epigenética intenta ponerle números a todo esto. Habla de cambios en la regulación de genes tras situaciones extremas, de marcas químicas que pueden mantenerse durante varias generaciones, de organismos que se adaptan a contextos hostiles y transmiten esa preparación para el peligro. La psicología sistémica, por su parte, habla de lealtades invisibles, esa tendencia a repetir destinos familiares por amor, aunque sea un amor inconsciente. Si alguien fue excluido, otra persona de la familia, años después, puede reproducir su misma suerte sin saber por qué. Adicciones, fracasos, enfermedades, autoaislamiento. Como si dijera, sin palabras, yo te represento, yo no te olvido. No hace falta creer al 100% en ninguna teoría concreta para ver algo muy simple. En las familias se repiten patrones. Lo ves en apellidos asociados siempre al mismo tipo de problema. Lo ves en frases como, en nuestra familia todos los hombres son infieles, todas las mujeres se quedan solas, aquí nadie pasa de cierto nivel. En esta casa, el amor siempre viene con sufrimiento. Lo ves en tu propia vida, cuando te escuchas decir algo y de repente reconoces la voz de tu madre, de tu padre, de tu abuelo saliendo por tu boca. La clave aquí no es culpar a nadie. Tus ancestros hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Muchos de los patrones que hoy te hacen daño fueron en su momento estrategias de supervivencia brillantes. Callar salvó vidas. Desconectarse de las emociones evitó derrumbarse. Desconfiar de la alegría protegió de pérdidas brutales. El problema es que esas estrategias quedaron congeladas y siguen activas, aunque el contexto haya cambiado. Y ahí entras tú. Tú vives en otro tiempo, con otras posibilidades, otras amenazas, otras libertades. Pero si no miras de frente esa herencia invisible, corres el riesgo de vivir como si siguieras en la guerra, en el exilio, en la persecución, en la ruina, aunque tu realidad de hoy sea otra. Tu cuerpo no lo sabe. Tu sistema nervioso sigue obedeciendo a órdenes antiguas. En la tercera parte vamos a hablar precisamente de eso, de cómo empezar a romper el hechizo sin negar el pasado, cómo honrar lo que tus ancestros vivieron sin seguir repitiendo sus heridas, cómo pasar de ser el lugar donde el trauma se acumula al lugar donde, por fin, empieza a transformarse. Porque sí, una parte del dolor que llevas puede no ser solo tuya, pero la decisión de qué hacer con él es así, empieza contigo. Imagina que estás delante de un viejo armario familiar. No es un mueble de verdad, es una metáfora, pero lo ves claro. Cajones cerrados, puertas hinchadas por la humedad del tiempo, cajas sin abrir,
ropa de gente que ya no está. Durante años, tu familia ha metido ahí todo lo que dolía demasiado. Guerras, humillaciones, secretos, culpas, deseos prohibidos, miedos vergonzosos. Nadie lo abre, pero todo el mundo sabe que existe. Y cada generación, sin darse cuenta, deja algo más dentro. Ahora imagina que eres tú, quien por primera vez se planta delante de ese armario y dice, basta. No porque seas más fuerte o más listo que tus antepasados, sino porque estás cansado de repetir historias que no entiendes, cansado de tener miedo sin motivo, de sabotearte, de creer que no mereces, de sentir vergüenza por cosas que no hiciste tú. De pronto, la idea ya no es seguir cargando con todo eso, sino hacer algo distinto, abrir, mirar, ordenar, despedir, agradecer. Romper un ciclo transgeneracional no es un acto mágico instantáneo. No es hago un ritual y ya está. Es un proceso, a veces muy concreto, a veces muy simbólico, pero siempre empieza en el mismo lugar, la conciencia. Primero, hay que ver el patrón. Tal vez te des cuenta de que, en tu familia, el amor siempre viene mezclado con abandono, o que el dinero siempre viene con culpa, o que triunfar siempre trae castigo, o que las mujeres siempre se sacrifican y los hombres siempre huyen, o que aquí nadie habla de lo que de verdad siente. No hace falta que tengas un árbol genealógico perfecto ni fechas exactas. Basta con que empieces a mirar tu vida como parte de una serie, no como un capítulo suelto. Puedes hacer algo tan simple como escribir en una hoja. En mi familia, ¿qué se repite una y otra vez? ¿Qué frases se han dicho siempre? ¿Qué historias se cuentan y cuáles nunca se cuentan? ¿Qué destino parece perseguir a varias personas distintas? Solo ese gesto ya mueve algo. Es como encender la luz en una habitación donde siempre se caminó a oscuras. Después, viene el paso más delicado: ponerle palabras al silencio. Quizá descubras que hubo un abuelo que se suicidó y del que nunca se hablaba, una tía que fue expulsada por vergüenza, un hijo que nació fuera del matrimonio y desapareció de las fotos, una abuela que sufrió violencia pero siempre dijo, no fue para tanto. Quizá descubras que alguien de tu linaje fue víctima o incluso agresor, que hubo persecuciones, exilios, que hubo que esconder apellidos, fe, origen. Aquí es fácil caer en la culpa o en la idealización. Mi abuela fue santa, mi abuelo fue un monstruo. La realidad casi nunca es tan simple. Mucha gente hizo daño mientras intentaba sobrevivir. Otros callaron para proteger. El objetivo no es hacer un juicio histórico perfecto. El objetivo es dejar de actuar como si nada hubiera pasado. Reconocer que sí pasó, que en tu árbol no hay solo héroes ni solo víctimas. Hay humanos. Humanos que sintieron miedo, amor, rabia, deseo, vergüenza. Humanos que, como tú, hicieron lo que pudieron. Y ahí aparece algo muy poderoso: la compasión hacia atrás. La compasión no es excusa. No es decir, como lo pasó mal, está todo perdonado. Es entender que muchas decisiones que hoy te duelen fueron tomadas desde el miedo, desde la escasez, desde un mundo mucho más peligroso que el tuyo. Cuando miras a tus ancestros, no como figuras rígidas, sino como personas vulnerables, algo en ti cambia. Dejas de luchar contra ellos en tu cabeza y empiezas a colocarte en otro lugar. No encima, no debajo, sino en continuidad. A partir de ahí, llega el momento clave: empezar a hacer diferente lo que siempre se hizo igual. Si en tu familia siempre se ha callado, tú puedes ser el primero que habla. No hace falta que lo cuentes todo a todo el mundo. Basta con que te atrevas a decir en voz alta, aunque sea en una hoja o en una habitación vacía: en mi familia hubo dolor, en mi familia hubo miedo, en mi familia hubo injusticias. En mi familia también hubo amor, creatividad, fuerza. Si en tu familia el amor siempre fue sacrificio, puedes ser la persona que empieza a poner límites sanos. La primera que dice, te quiero,
pero no voy a destruirme para sostenerte. Quizás sientas una culpa brutal al principio. Es la culpa del sistema que se reorganiza, pero con el tiempo, esa culpa se transforma en espacio. Espacio para que el amor no sea una cadena, sino una elección. Si en tu linaje hubo hambre, escasez, ruina, puedes practicar un gesto aparentemente simple y profundamente revolucionario. Disfrutar sin miedo. Comer despacio, saborear, darte permiso para descansar. Usar el dinero no solo para sobrevivir, sino también para crear y disfrutar. Cada vez que haces esto, hay una parte de tu sistema nervioso que protesta. Cuidado, esto es peligroso. Y otra parte, más nueva, que responde, ahora estamos a salvo. Ahora podemos. Ese diálogo interno es, en cierto modo, la conversación entre tú y tus ancestros. Si en tu familia hubo exilio, desarraigo, pérdida de patria, puedes empezar a cultivar la sensación de hogar en ti mismo. En lugar de vivir siempre medio de puntillas, esperando tener que marcharte, puedes elegir un lugar donde echar raíces, aunque sea un lugar simbólico, una habitación, un parque, un círculo de amigos. Puedes decir internamente, esta vez me quedo. No quiere decir que no puedas moverte, viajar, cambiar de ciudad. Quiere decir que, por primera vez, tu movimiento no viene solo del miedo, sino también del deseo. Muchos sienten que este tipo de trabajo necesita un ritual. No tiene por qué ser algo esotérico. Puede ser tan sencillo como escribir una carta a tus antepasados. No a uno en concreto, sino a todos. Sé que hubo cosas duras. Sé que callasteis. Sé que sufristeis, que tuvisteis que elegir entre sobrevivir y ser vosotros mismos. Gracias por la vida que llegó hasta mí. Pero hoy yo estoy en otro lugar, en otro tiempo. Honro lo que vivisteis y al mismo tiempo elijo no repetir lo que os destruyó. Lo que fue vuestra protección, hoy es mi cárcel. Y yo necesito abrir la puerta. No os traiciono por ser feliz. No os traiciono por tener paz. Os honro cuando transformo el dolor en algo nuevo. Puedes leerla en voz alta, encender una vela, guardar la carta o quemarla. No es la acción concreta lo que importa, sino la posición interna que tomas. Pasas de ser el recipiente pasivo de una herencia a ser un participante consciente. También puede ayudar muchísimo a hablar. Con amigos, con un terapeuta, con gente de confianza que no juzgue. Poner en palabras lo que antes solo existía como nudo, como síntoma, como comportamiento automático. Cuando dices, me doy cuenta de que repito la historia de mi madre. Me doy cuenta de que tengo pánico a destacar, porque en mi familia destacar fue peligroso. Me doy cuenta de que saboteo mi felicidad, porque en mi casa ser feliz era casi una falta de respeto al dolor. Entonces, la historia deja de ser un destino ciego y se convierte en algo que puedes tocar, revisar, mover. Romper un patrón transgeneracional no significa deshacerte de tu familia ni renegar de tus raíces. Al contrario, es una forma profunda de honrarlas. Significa decir, gracias por llevar este peso hasta aquí, pero yo ya no voy a pasárselo a los que vengan después. Es ponerte en medio de la cadena y decidir que con tus hijos, con tus sobrinos, con las personas que vienen detrás, se contará una historia distinta. Que en tu rama del árbol, el miedo no va a ser el que mande para siempre. ¿Significa esto que podrás eliminar todo el dolor heredado? No, no somos dioses, ni cirujanos del pasado, pero sí puedes hacer algo enorme, bajar el volumen. Si tus antepasados vivieron con el trauma al 100%, quizá tú consigas vivirlo al 50, al 20, al 10. Que tus hijos lo reciban aún más bajo. Que para tus nietos sea solo un eco, no una voz que les grita en el oído. Tal vez nunca sepas con exactitud qué pasó en todas las ramas de tu árbol. Tal vez siempre haya zonas oscuras. No importa. Lo esencial no es tener todos los datos, sino cambiar tu postura. Dejar de vivir como un personaje atrapado en un guión escrito hace siglos y empezar a aceptar tu papel como coautor.
Al final, la pregunta con la que empezamos vuelve a aparecer, pero transformada. Ya no es solo. ¿Y si una parte de tu dolor no es tuya? Ahora se convierte en ¿qué vas a hacer tú con el dolor que recibiste? Puedes seguir repitiéndolo sin saber, cargándolo con resignación, explotando o apagándote. O puedes mirarlo de frente, reconocer de dónde viene, abrazar a quienes lo vivieron antes que tú, aunque ya no estén, y elegir paso a paso, gesto a gesto, vivir de otra manera. No vas a cambiar la historia de España, ni las guerras, ni las expulsiones, ni las dictaduras, pero sí puedes cambiar la manera en que esa historia vive dentro de ti. Y eso, aunque parezca pequeño, no lo es. Porque en cada persona que se atreve a romper un patrón, el linaje entero respira un poco mejor. Y el futuro, sin hacer ruido, se vuelve un poco más libre.